Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Esta clase se va a tratar de aspectos legales del fideicomiso inmobiliario de construcción. Durante esta charla vamos a desarrollar y a tratar de determinar qué es un fideicomiso, cómo es el funcionamiento del fideicomiso inmobiliario de construcción, quién es quién, es decir, quiénes son las partes y los sujetos que intervienen en esta modalidad de emprendimiento inmobiliario, quiénes son las partes, quiénes son los sujetos, cuáles son los roles que cumple cada uno y cuáles son las incompatibilidades. Y por último, vamos a exponer las problemáticas en relación al adquirente como consumidor en el fideicomiso inmobiliario de construcción. Bueno, como primera medida para demostrarles cuál es el impacto que tiene el fideicomiso en el rubro inmobiliario de la construcción en el siglo XXI en la Argentina, les traje un par de estadísticas para que tengan en cuenta la importancia que tiene esta figura jurídica en este tipo de emprendimientos. Tengan en cuenta que entre el 2003 y el año 2013, la construcción creció un 167%. Esto es según el índice sintético de la actividad de la construcción publicado por el INDEC, y el 85% de los emprendimientos inmobiliarios fueron realizados mediante el fideicomiso. Esto es según los datos que publicó la Cámara Argentina de la Construcción. Si bien la actividad de la construcción venía creciendo a ritmo muy importante, en el año 2018 la construcción en nuestro país sufrió una caída muy importante a raíz de la recesión, sumado con la inflación creciente y la devaluación, las devaluaciones constantes que sufría nuestro país. Esto, en el año 2020, sumado a la pandemia, fue un combo explosivo para el rubro de la construcción. Y en abril del 2020 tuvo una caída del 75,6% interanual. Esto, si bien tuvo esa caída tan importante, en septiembre de 2022 se ven reflejadas determinados ascensos en porcentajes del rubro inmobiliario de la construcción en nuestro país, y a mi entender, gran parte de este ascenso tiene que ver con la utilización del fideicomiso como herramienta para llevar adelante este tipo de emprendimiento. Entonces, esa es la importancia del fideicomiso actualmente en el presente de la Argentina y para proyectar el futuro del rubro inmobiliario de la construcción. Pero vamos a una cuestión un poco más práctica. Yo cuando me recibí de abogado, me preguntaban, Marce, ¿qué es un fideicomiso? Y yo me acordaba de los conceptos de contratos, de derecho comercial, cuando estudiábamos fideicomiso, contrato común, es un contrato por el cual una de las partes, y en realidad la respuesta a las personas que nos preguntan en la vida diaria qué es un fideicomiso, en realidad hay que darla desde un punto de vista más práctico. Y la primera pregunta que nos hacemos es si el fideicomiso es una persona, porque por ahí muchas veces hablamos de los fideicomisos como si fuesen personas o un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones distintos de las partes que integran este emprendimiento. Entonces, ¿el fideicomiso es una persona jurídica? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer como abogados o profesionales del derecho que nos relacionamos en este rubro. Técnicamente, el fideicomiso no es una persona jurídica. Podríamos catalogarlo de entrada como un negocio, aunque de materia impositiva puede ser tratado como una persona con respecto a las obligaciones que tiene frente a la AFIP. Entonces, ¿el fideicomiso es un contrato? El fideicomiso es un negocio que puede tener como fuente tanto como un contrato
como un testamento. Esto es en base a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación. Podemos encontrar diversos tipos de fideicomisos, no solo el inmobiliario. El Código Civil y Comercial de la Nación distingue el fideicomiso de administración, del fideicomiso de garantía, de los fideicomisos financieros y del fideicomiso testamentario. Sobre estas clases de fideicomisos, el fideicomiso inmobiliario puede adaptarse a un fideicomiso de garantía, un fideicomiso financiero, tanto testamentario o de administración. Por eso, en mi libro, Fideicomisos Inmobiliarios de Construcción, me refiero de una manera plural a los fideicomisos inmobiliarios de construcción. Porque no existe una única manera de desarrollar un contrato de fideicomiso, sino que nos estamos refiriendo a un sinfín de posibilidades de adaptación de esta figura jurídica a las necesidades que tengan las partes. Por eso el fideicomiso inmobiliario puede ser adaptado para desarrollar o llevar adelante emprendimientos inmobiliarios con finalidad de barrios privados, complejos de departamentos, edificios, loteos, oficinas comerciales o unidades que sean destinadas para la vivienda. Más concretamente, cuando nos referimos a fideicomisos inmobiliarios de construcción, la práctica nos dice que podemos realizar dos clasificaciones que no son legales, ya que el fideicomiso en la Argentina ha sido regulado de una manera general, el fideicomiso de administración, pero no ha sido regulado el fideicomiso inmobiliario de construcción. Por eso, esta clasificación que voy a traer, tómenla a modo ejemplificativo y tengan en cuenta que pueden existir otros tipos de fideicomisos inmobiliarios de construcción. Podemos clasificarlos según el ingreso de los inversores al fideicomiso inmobiliario, encerrado o abierto. Las partes pueden determinar que el emprendimiento inmobiliario sea de carácter cerrado, es decir, que no ingrese nadie. Puede adaptarse a un fideicomiso familiar o entre amigos, o personas que por una determinada afinidad decidan que no se va a abrir al público el ingreso de inversionistas a este emprendimiento inmobiliario. O bien, de manera contraria, podemos tener el fideicomiso inmobiliario abierto cuando se permite el acceso de inversionistas al fideicomiso inmobiliario, que pueden ser catalogados como fiduciantes adherentes. Quédense tranquilos por los términos: fiduciante adherente, fiduciario o fiduciante, beneficiario o fideicomisario, que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla, pero primeramente quiero que tengan en cuenta cuáles son las clases de fideicomisos inmobiliarios. También podemos clasificar a los fideicomisos inmobiliarios en base a la modalidad de aporte que tenga el fiduciante en este tipo de negocio. Por un lado tenemos fideicomiso al costo y fideicomiso a precio fijo. En nuestro país, la estrella de este tipo de emprendimientos inmobiliarios es el fideicomiso al costo. El fideicomiso a precio fijo, contrariamente al costo, se caracteriza por tener un valor prefijado al inicio del emprendimiento inmobiliario en base al valor de la construcción que vaya a tener el emprendimiento de ahí en adelante y hasta el final, finalizada la obra y el emprendimiento inmobiliario, hasta la escrituración. Distinto es lo que sucede con el fideicomiso al costo. El fideicomiso al costo se caracteriza porque los inversores ingresan abonando una determinada suma de dinero, sea en pesos o en dólares, y realizan los aportes siguientes mediante una cuota, que generalmente es mensual, que es actualizada por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. Esta cuota la vemos como un precio de referencia y no como un precio fijo determinado
y que genere una obligación por parte del fiduciario de respetar esta cuota, sino que los fiduciantes en este tipo de emprendimiento asumen el riesgo del contexto económico. Esto es importante porque en nuestro país la construcción de un emprendimiento inmobiliario a largo plazo, con las variables que puede llegar a tener esto, problemas de importaciones, problemas de precios, problemas de casos fortuitos o fuerza mayor, hacen que la cuota sea variable, que el índice del CAC varíe mes a mes. Entonces, ¿quién asume el riesgo de este emprendimiento inmobiliario? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, y es responsabilidad de los profesionales del derecho que estudiar este tipo de emprendimientos, ya que no se encuentran legislados de manera específica. Por eso, respecto al fiduciario, en el fideicomiso al costo, la obligación es de medios, es decir, que no garantiza los resultados del emprendimiento inmobiliario, salvo determinado tipo de obligaciones que son de resultado, como la entrega de la obra y la escrituración final. Esas obligaciones sí son de resultado. Entonces, ¿qué es un fideicomiso? Un fideicomiso, genéricamente, está regulado o definido por el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1666, como aquel contrato mediante el cual una parte denominada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciaria, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra persona llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitir al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Es bastante complejo el concepto, pero ya lo vamos a esquematizar un poco más con un cuadro conceptual. Esta definición legal de fideicomiso, adaptada a un fideicomiso inmobiliario de construcción, según mi modo de ver, podemos definirla como aquel contrato de fideicomiso mediante el cual el fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad fiduciaria de determinados bienes al fiduciario, y éste se compromete a administrarlos y a destinarlos al inicio, avance, terminación y entrega de una obra inmobiliaria específica, y al cumplimiento de un plazo, las unidades terminadas adjudicarlas a los fideicomisarios, o ponerlas a la venta, entregando el producido a los beneficiarios. Entonces, podemos determinar este cuadro conceptual. Fíjense que en este esquema tenemos a los sujetos que les acabo de mencionar: fiduciante, el fiduciario, beneficiario y fideicomisario, y el plazo o condición como elementos esenciales de este contrato. En realidad, el plazo y condición es esencial para un fideicomiso general, de carácter legal, como está regulado en el Código Civil. Pero para un fideicomiso inmobiliario de construcción, para mí, en modo de ver, lo esencial es el plazo. No se puede supeditar a una condición el cumplimiento de este tipo de contrato. Fíjense que tenemos las partes en esta modalidad contractual: por un lado el fiduciante, por el otro lado el fiduciario. ¿Cuántos fiduciantes podemos tener? Podemos tener varios fiduciantes: originario, fiduciante adherente. Tengan en cuenta que el fiduciante va a ser aquella parte que realice el aporte de los bienes que van a financiar este emprendimiento inmobiliario. Son los que van a aportar determinados bienes y capitales para que pueda llevarse adelante la obra inmobiliaria específica, sea loteo, sea barrio privado, sea un edificio. El fiduciario es quien va a recibir esos bienes, pero no los va a recibir en carácter propio, sino como propiedad fiduciaria, es decir, como un dominio fiduciario, que va a resguardar este tipo de bienes
jurídicamente mediante lo que se denomina separación patrimonial, que ya vamos a delimitar a lo largo de esta charla. Luego vamos a encontrar otros sujetos, como el beneficiario y el fiduciario. Tengan en cuenta que el fiduciario va a recibir los bienes fideikomitidos y los va a administrar con una finalidad determinada, es decir, llevar adelante la obra inmobiliaria y al finalizar el plazo se va a comprometer a adjudicar las unidades funcionales terminadas a personas determinadas que se denominan fideicomisarios. Y en el supuesto de que se trate de un fideicomiso abierto y las unidades se vendan al público, los beneficios que el emprendimiento, el negocio tenga a raíz de la venta de estas unidades funcionales, beneficios económicos en dinero, van a ser destinados o adjudicados a los beneficiarios que estén específicamente identificados en el contrato. Por eso, tengan en cuenta que conceptualmente y en términos estrictamente jurídicos, partes en este contrato van a ser solamente el fiduciante y el fiduciario. Es decir, las personas que intervengan en calidad de parte en la firma del contrato. Respecto al beneficiario y al fideicomisario, hay supuestos en los que estos dos sujetos pueden tener una superposición de roles con el fiduciante y el beneficiario con el fiduciario. En ese caso va a ser el único caso en los cuales el beneficiario y el fideicomisario van a adquirir el rol de parte. De lo contrario, según lo que autoriza destacada doctrina que sienta Kipper y Lisoprowski, ellos establecen que tanto el beneficiario como el fideicomisario, en los casos en que no coinciden con el fiduciante, son solamente terceros, sujetos terceros de este contrato, y en cuyo favor se realiza una estipulación, que ellos pueden aceptar o no aceptar. Bueno, ya identificamos más o menos cuáles son las partes, cuáles son los sujetos de este emprendimiento inmobiliario, cuáles son las clases, hemos visto la importancia del fideicomiso en el rubro inmobiliario de la construcción. Vamos a determinar específicamente cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos de cada una de las partes que intervienen en un fideicomiso inmobiliario de construcción. Específicamente el fiduciante, como les comenté, es la parte constituyente del fideicomiso, es decir, aquella persona humana, jurídica, que se compromete a realizar el aporte de los bienes determinados al emprendimiento inmobiliario, que pueden ser de distinta especie. Se puede aportar del terreno, materiales de la construcción, dinero para financiar el proyecto, o bien determinados servicios o derechos. Por eso, un arquitecto, un director de obra, también puede intervenir como fiduciante en este tipo de eventos, incluso los abogados, mediante la prestación de servicios jurídicos, también se puede llegar a acordar que nuestros honorarios sean abonados mediante metros cuadrados al finalizar el emprendimiento inmobiliario. El fiduciante podemos distinguirlo de dos maneras: fiduciante originario o fiduciantes adherentes. Vamos a tener un fiduciante originario en la práctica de los fideicomisos inmobiliarios en el momento en que esta parte firme el contrato de fideicomiso madre. Eso van a ser los fiduciantes originarios. Es decir, que los que intervengan en el inicio del emprendimiento inmobiliario. Las personas que aportan el terreno, que aportan determinadas sumas de dinero, servicios, bienes, derechos, pero que lo hagan al inicio del contrato de fideicomiso madre. Vamos a tener el contrato de fideicomiso madre, donde se van a establecer quiénes son las partes: fiduciario originario, fiduciario, quiénes van a ser los beneficiarios,
fideicomisarios, y después hay una cláusula donde va a habilitar el ingreso de fiduciantes adherentes con posterioridad a la firma de este contrato de fideicomiso inmobiliario madre, ¿sí? Entonces vamos a distinguir en base a los momentos en que ingresen estos fiduciantes, según ingresen al inicio o en el momento dinámico del contrato, una vez que se están ejecutando las prestaciones de las partes, que ingresen los fiduciantes adherentes. El fiduciante puede ser beneficiario y también puede ser fideicomisario del mismo contrato, pudiendo existir superposición de roles. Es decir, que el fiduciante puede no solamente obligarse a aportar los bienes a un fideicomiso, sino también adquirir la propiedad de las unidades funcionales al finalizar el fideicomiso, en su carácter de fideicomisario. También puede adquirir todos los beneficios económicos que tente y que lleven adelante mediante un fideicomiso, en carácter de beneficiario. Tiene como obligación el aporte de bienes según lo acordado con el fiduciario. Y también posee la facultad de solicitar la rendición de cuentas del fiduciario y el cumplimiento del contrato, entre otras cosas. El fiduciante adherente, en base a los aportes que van a realizar los fiduciantes adherentes, generalmente se instrumentan de la siguiente manera. Los fiduciantes adherentes generalmente aportan una cantidad determinada de dinero, o sea, en pesos, o sea, en dólares, generalmente es en dólares, no sé, 15.000 dólares, 20.000 dólares para ingresar. Y el resto de lo que cuesta la unidad funcional a la cual van a acceder, los metros cuadrados a los cuales van a acceder y generalmente solo van a ser propietarios a finalizar el emprendimiento, generalmente actualmente se están aportando en pesos, actualizado mediante el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Cuál es el índice de la Cámara Argentina de la Construcción? Es un índice que es elaborado por esta Cámara y que tiene en cuenta el aumento de los montos en base al valor de la construcción y a los materiales de obra y a la mano de obra específicamente. Es decir, que tienen en cuenta diversas variables y pueden incidir estas variables en el aumento de este índice, y esto puede repercutir, generalmente repercute en el aumento de las cuotas en pesos. Es decir, estamos en presencia de una parte que ingresa a un contrato adquiriendo una obligación de valor. Ya no estamos hablando de una obligación de dar suma de dinero específica, sino que estamos hablando de una obligación de valor, es decir, que el fiduciante adherente ya no está abonando la cuota en pesos solamente, sino que está abonando lo que vale el metro cuadrado en el mes que está pagando, en la proporción que le corresponde a sus derechos. Es decir, que es como lo que pasa con la cláusula de capitalización en los planes de ahorro para fines determinados. Yo en mi libro y en algunas publicaciones que he realizado analizando este tipo de contratos, hago una analogía entre lo que sucede en el fideicomiso al costo y lo que sucede en los planes de ahorro para fines determinados. La cuota se actualiza, es actualizable. Una toman en cuenta el valor del vehículo, y un vehículo automotor, y otra toman en cuenta el valor de la construcción de un inmueble. Las dos toman en cuenta bienes específicos determinados. Estamos hablando de obligaciones de valor. Entonces, esta es la importancia de tener en cuenta cómo ingresan los fiduciantes a esta especie de negocios. Y que los fiduciantes, al momento de que ingresen a este emprendimiento, hay que hacerles notar que no adquieren de manera directa un derecho de propiedad, un derecho de dominio o un derecho de propiedad horizontal, sino que adquieren un derecho de crédito.
un derecho creditorio, una obligación. Entonces, esto no es un dato menor para los profesionales que intervenimos en este tipo de emprendimientos inmobiliarios, tanto abogados como escribanos, como corredores inmobiliarios, o todos aquellos profesionales que intervengan en este tipo de emprendimientos, tenemos que hacerles notar a los adquirentes el carácter en el cual ingresan. Y específicamente hay que tener en cuenta la situación de los fiduciantes adherentes y los fideicomisos Alcón, ya que muchas personas ingresan a este tipo de emprendimientos inmobiliarios creyendo que ya tienen desde el momento de la firma del contrato un derecho de dominio sobre un inmueble. Y la verdad que no es así. Esto después trae un sinfín de problemáticas que la legislación no resuelve, tampoco nos da herramientas. Y bueno, es la responsabilidad de nosotros llevar adelante la resolución de estos conflictos y la prevención, ¿por qué no? A través de la inserción de determinadas cláusulas, de el cumplimiento del deber de información a los consumidores. Y bueno, voy a traer a colación una frase que dijo Sebastián Barocelli en la publicación de la presentación de mi libro. Cuando presenté mi libro, Sebastián Barocelli, quien escribió el prólogo y fue mi tutor de tesina de maestría, dijo lo siguiente: tengan en cuenta que el derecho tiene que ser como una caja de herramientas, y el fideicomiso, en este caso, es eso, una herramienta, y como una caja de herramientas puede verse como un martillo, que puede ser utilizado para clavar un cuadro muy bonito, o a veces para romperle la cabeza a alguien. Entonces, a raíz de esta falta de legislación que existe en nuestro país, está en nosotros, los profesionales del derecho, capacitarnos e investigar todo, de manera constante este tipo de cláusulas que ponen en cabeza de determinadas personas los riesgos completos de la construcción inmobiliaria. Por otro lado, perdón un segundito. Otra de las formas en las que puede acceder un adquirente a un fideicomiso inmobiliario de la construcción es mediante un tercero adquirente. La figura del tercero adquirente, en este caso, teniendo en cuenta que una persona no ingresa como fiduciante, es decir, como alguien que aporta determinados bienes al emprendimiento inmobiliario, sino que también pueden acceder mediante la figura del cesionario o el comprador por boleto de compraventa. El cesionario, tengan en cuenta que en este caso, el cesionario como tercero ingresa mediante la suscripción de un contrato de cesión de posición contractual. ¿Con quién? Con el fiduciante cedente, que es en este caso. Es decir, que ocupa el lugar del fiduciante adquiriendo los derechos y las obligaciones de este en el fideicomiso. Pero también se puede ingresar mediante la suscripción de un boleto de compra-venta. En este caso, esta persona puede ingresar mediante la figura de un comprador, mediante un contrato de compra-venta. ¿Con quién va a suscribir el contrato? Con el propietario y titular del dominio fiduciario. ¿Quién es? El fiduciario. Específicamente, que va a ser el vendedor en este caso, va a suscribir los contratos de boleto de compra-venta y el comprador va a acceder a la unidad funcional que está comprando. Ojo, tengan en cuenta la diferencia entre contrato de compra-venta y fideicomiso.
Porque no es lo mismo acceder a un contrato de fideicomiso mediante la figura de un fiduciante, que el fiduciante, ¿a qué se obliga? A aportar determinados bienes a un emprendimiento inmobiliario, a asumir el riesgo en su caso, en el caso de que sea un fideicomiso al costo, a asumir el riesgo del mayor costo que puede llegar a tener la construcción inmobiliaria en nuestro país. El comprador, ¿qué obligaciones tiene y qué derechos? El comprador tiene una obligación, pagar un precio en dinero y recibir una cosa en propiedad. Entonces, el comprador no se obliga a financiar los aportes de una obra inmobiliaria. Ojo, el comprador se obliga a pagar determinado precio fijo, sea en pesos o en dólares. Entonces, ahí está la gran diferencia y el riesgo que al comprador se le atribuyan determinadas obligaciones que jurídicamente no le correspondan. Por eso, ahí apelo a la intervención de los corredores inmobiliarios. ¿Por qué? Porque la gente que realiza la intermediación inmobiliaria cumple una función fundamental en este caso. ¿Por qué? Porque van a ser los que visiblemente el adquirente va a tener enfrente y con quienes va a firmar la reserva. Ojo, que la reserva puede decir muchas veces en los modelos que es una reserva por un boleto de compra-venta, por una compra, por una venta, porque hay un comprador, porque hay un vendedor, pero después se termina firmando una, una adhesión como fiduciario. ¿Pero cómo? Primero firmé una reserva por un señor que decía ser el vendedor, y después me hacen firmar una adhesión a un contrato de fideicomiso. Entonces, ahí vienen las ambigüedades, ahí vienen los conflictos, ahí empieza el conflicto. No solamente en la redacción del fideicomiso madre, sino también en la redacción de los contratos conexos que lleva este emprendimiento inmobiliario. Por eso es importantísimo que tanto el cesionario como el comprador por boleto de compra-venta se les entregue la copia del contrato de fideicomiso madre. Es fundamental. En muchos casos, los compradores o adquirentes ni siquiera se les entrega una copia del fideicomiso madre. Entonces, ellos tienen que saber cuál es el contrato que dio origen a los derechos que él va a adquirir. Bueno, el beneficiario es la persona que tiene derecho a adquirir los beneficios económicos que emergen del patrimonio fiduciario. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, Marta compra un terreno para el inicio de un fideicomiso y acuerdan que al finalizar el emprendimiento, el terreno que aportó Marta va a significar determinadas unidades funcionales que se van a poner a la venta, y el producido de esa venta, el 30% se lo va a adjudicar a su sobrino en el contrato. En este caso, el sobrino va a ser el beneficiario. El beneficiario puede presentarse como un tercero o puede presentarse también como fiduciante. Pueden coincidir con el fiduciante, pero también puede coincidir con el fiduciario y con el fideicomisario. Debe ser específicamente identificado en el contrato, y en el caso de que ingrese como un tercero, debe aceptar expresamente el contrato firmando un documento de aceptación. El beneficiario es distinto al fideicomisario. En nuestro derecho optó por legislar de manera distinta a estos sujetos. En otras legislaciones, el beneficiario es lo mismo que un fideicomisario. El fideicomisario, en este caso, en nuestro derecho, no es la persona que adquiere los beneficios económicos, sino la persona a quien se le transmite la propiedad
final del fideicomiso al concluir. Sí, Andrés. Sofía, creo que alguien levantó la mano. Sí, y está tratando de ingresar. Decirle que vuelva a mandar la solicitud, que no aparece nada. Bárbaro. No hay problema. Bueno, ustedes díganme si hay algún problema de audio o con el PowerPoint. Bueno, voy a continuar con la exposición. Tengan en cuenta que nuestra legislación distingue al beneficiario del fideicomisario. Es la única legislación en el mundo que tiene esta distinción sobre el fideicomisario y el beneficiario. En otras legislaciones, incluso las que fueron fuente de nuestras leyes que adoptaron la figura del fideicomiso, no distinguen entre un fideicomisario y un beneficiario. Directamente se habla del beneficiario. Esta distinción técnica jurídica en la práctica inmobiliaria lleva a determinadas imprecisiones que a mi entender son bastante reiteradas por parte de nosotros, los abogados, las abogadas, o de escribanos o escribanos, y de otros profesionales del derecho. Muchas veces se menciona a las personas que van a adquirir la unidad funcional, la propiedad final de las unidades funcionales, como beneficiarios. Pero en realidad, el destinatario final de los bienes del fideicomiso es el fideicomisario. Generalmente, cuando termina la obra, tenemos un ejemplo, un edificio que está casi terminado, se hace la entrega de posesión de las unidades, aunque todavía no esté de manera completa terminada la obra, aunque no se obtenga el final de obra específica, es muy común que se realice la entrega de la posesión. Generalmente las personas que intervienen en este tipo de emprendimientos aceptan porque claramente quieren adquirir la posesión del inmueble y se van a vivir con luz de obra, con agua de obra, y todavía la obra no está terminada. Y luego se procede a la escrituración a favor de los fideicomisarios. Es muy común este tipo de práctica, que no necesariamente es una práctica abusiva, siempre que las partes estén de acuerdo, exista voluntad de las partes. Estamos ante un contrato donde rige el principio de autonomía de la voluntad, y al no estar legislado de manera específica, las partes pueden acordar lo que según sus intereses más les convenga. La figura del fideicomisario solamente va a ser compatible con el fiduciante y con el beneficiario, o con un tercero. El fiduciario no va a poder ser nunca fideicomisario. Hay incompatibilidad de roles. El fiduciario, una vez que ingresa al fideicomiso, no puede adquirir nunca la propiedad fiduciaria final. Es decir, que no puede ser fideicomisario. Esto está prohibido por el Código Civil y Comercial de la Nación, por un conflicto de intereses. Muchas veces fiduciarios que intervienen en fideicomisos inmobiliarios adquieren la propiedad mediante la figura de beneficiario. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial de la Nación habilita que el fiduciario pueda ser beneficiario. Es decir, que
pueda adquirir los beneficios económicos del emprendimiento inmobiliario. ¿Cuál es la diferencia entre los beneficios económicos y la propiedad final? Un ejemplo. Si un emprendimiento inmobiliario se lleva adelante con la finalidad que las unidades se pongan a la venta y el beneficio económico, es decir, los billetes, el billete que se obtenga de la venta de estas unidades, eso va a poder ser el beneficio económico de un fideicomiso. Y las personas que adquieran esos beneficios económicos van a ser catalogados como beneficiarios. Técnicamente, un fideicomisario es la persona que al finalizar el contrato, terminada la obra, se le entrega la propiedad final de las unidades funcionales. Es decir, que las personas que ingresan como fiduciantes de los bienes o determinados servicios y adquieren la propiedad de las unidades son fideicomisarios, no son beneficiarios. Puede ser que el fideicomisario a veces no sea un fiduciante, puede ser que sea un tercero. Por ejemplo, Marta aporta un terreno para el inicio de un fideicomiso y acuerdan que al finalizar el emprendimiento, 2 unidades se le adjudicarán al hijo que fue designado como fideicomisario. En este caso tenemos la distinción entre Marta, que sería la fiduciante que aporta el terreno, y el hijo, que sería un fideicomisario tercero, un sujeto tercero interesado en este contrato, a cuyo favor se le realiza una estipulación, pero no es parte. Bueno, vamos a la figura central de este negocio jurídico. El sujeto central es el fiduciario, y al que la legislación argentina le dio mayor importancia al momento de regular derechos y obligaciones, por la función que cumple, porque el fiduciario es el titular del dominio fiduciario, y eso no es menor, ya que la labor que va a desarrollar el fiduciario se va a basar en lo que es la buena fe y la confianza que las partes tengan en el fiduciario. El fiduciario va a tener como función llevar adelante el inicio, el avance, la terminación, la entrega y la escrituración de la obra indicada en el marco del emprendimiento inmobiliario. ¿Por qué les resalto función llevar adelante? Porque no necesariamente va a tener que ser el conductor el que interviene como fiduciario. Muchas veces ingresa una persona como fiduciario, pero no es la constructora. El fiduciario, como persona jurídica, como persona humana, ingresa adquiriendo la titularidad de los bienes fideikomitidos, pero muchas veces contratan a terceras personas, como desarrolladores inmobiliarios, y contratan una constructora para que lleve adelante específicamente la obra inmobiliaria. Y que el fiduciario en este caso se va a encargar y va a tener la responsabilidad de elegir quiénes son los proveedores de bienes y de servicios para llevar adelante la obra inmobiliaria. Desarrolladores inmobiliarios, constructores, estudios jurídicos, contables. Entonces, la función del fiduciario va a estar en este caso determinada de esta manera. Pero, a mi entender, claramente lo que va a determinar quién es el fiduciario es la titularidad de los bienes y la función de llevar adelante esta administración de los bienes. El fiduciario, como les dije, puede ser beneficiario. Actualmente el Código Civil y Comercial de la Nación establece que el fiduciario puede ser beneficiario, es decir, adquirir los beneficios económicos que provengan del
fideicomiso. Pero no puede ser nunca fideicomisario, no puede adquirir el dominio final de las unidades funcionales. Tiene un derecho a retribución y generalmente tiene que figurar en el contrato. El artículo 1677 establece que, excepto estipulación en contrario, el fiduciario tiene el derecho al reembolso de los gastos y el pago de una retribución, ambos a cargo de quién o quienes estén específicamente estipulados en el contrato. ¿Cuáles son las facultades del fiduciario? El fiduciario, al ser titular del dominio fiduciario, tiene determinadas facultades, es decir, puede realizar actos de administración y de disposición sobre estos bienes, siempre teniendo en consideración los fines del fideicomiso, que es lo que guía el actuar del fiduciario. Entonces, lo que va a guiar cuáles son los actos de administración o de disposición a los cuales está habilitado el fiduciario es la finalidad del contrato. Que muchos doctrinarios debaten si existe la causa fin, si es un elemento del contrato o no. En este caso, los fines del contrato son trascendentales porque determinan cuáles son las facultades del fiduciario, los actos de administración o de disposición a los cuales va a estar habilitado. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un fideicomiso cerrado, no va a tener las mismas facultades de disposición el fiduciario que si tenemos un fideicomiso abierto. Si tenemos un fideicomiso abierto, tengan en cuenta que el fiduciario va a estar habilitado, y es más, va a ser una de las obligaciones poner a la venta las unidades funcionales, colocar en el mercado inmobiliario esas unidades funcionales para que se financie la obra o generen beneficios para las personas que estén específicamente determinadas como beneficiarios. Entonces los fines del fideicomiso van a ser importantísimos en este tipo de contratos. Pasando en limpio, en relación a la facultad de disposición del fiduciario, este ostenta las facultades propias del titular de un dominio. Tengan en cuenta que estamos hablando de dominio fiduciario. Cuando decimos dominio fiduciario, estamos hablando de una especie de dominio imperfecto, que no significa que el titular de este dominio imperfecto no tenga las mismas facultades que el titular de un dominio perfecto, ya que el dominio fiduciario se caracteriza porque no tiene el carácter de perpetuo, pero las facultades son las mismas, salvo determinadas limitaciones o connotaciones. La finalidad, como les vengo diciendo y remarcando, o también el Código Civil y Comercial de la Nación nos habilita a acordar determinadas cláusulas, como por ejemplo la prohibición de enajenar, prohibición de enajenar determinados bienes. Los fiduciantes pueden insertar este tipo de cláusulas en el contrato y en el momento que sean firmados ya son obligación para el fiduciario. La prohibición de enajenar determinados bienes tiene que estar determinado en el contrato mediante una cláusula y específicamente indicado cuáles son los bienes que son objeto de esta prohibición. Y en el supuesto que se trate de bienes registrables, esta cláusula tiene que estar registrada en el registro correspondiente. También se pueden establecer cláusulas que limitan la facultad de disposición a autorizaciones de las partes. Para esto, si bien la legislación no prevé de manera general la posibilidad de asambleas de fiduciantes, sino que lo hace para el fideicomiso financiero solamente, en el fideicomiso inmobiliario de construcción, bueno, podemos ver la necesidad de introducir cláusulas para llevar adelante asamblea de fiduciantes. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para que los fiduciantes, que son los que aportan determinados bienes, autoricen determinados actos de disposición o no.
o autoricen determinadas cuestiones que suceden en el fideicomiso. Por ejemplo, ¿qué pasa una vez que se entrega la posesión de las unidades? Y que todavía no está constituido el consorcio de copropietarios. ¿Quién administra los gastos comunes de esa cosa como es un edificio? ¿Quién lo hace? ¿Un administrador de consorcio? Bueno, ¿a dónde tiene que estar inscrito? ¿Qué pasa con el consorcio de propietarios? Si no, no hay un consorcio legalmente constituido. ¿Quién lo va a administrar? ¿Un mandatario? ¿El fiduciario? Bueno, en este caso, en nuestra legislación tenemos un vacío legal. Existe una laguna del derecho. Entonces, ante esta situación, las asambleas de fiduciantes o beneficiarios o fideicomisarios o adquirentes, como la quieran denominar, es fundamental, tiene un papel fundamental a lo largo del desarrollo de este emprendimiento, tanto para resolver conflictos como para prevenirlos. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones del fiduciario? Nuestra legislación optó por no enumerar de manera detallada cuáles son las obligaciones específicas del fiduciario, sino que establece una pauta de actuación que lo vemos reflejado en otros ordenamientos como el societario, donde se introduce la obligación del fiduciario de cumplir las obligaciones legales y contractuales con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios, que actúa sobre la confianza depositada en él. Tengan en cuenta que la confianza en este caso es fundamental, ya que estamos hablando de un fideicomiso. Fideicomiso proviene de fides, de fe, de la buena fe. Entonces, la confianza en este caso es fundamental. Y el ejercicio profesional del fiduciario, llevando adelante sus tareas con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios, es un límite que la ley impuso de manera general, como parámetro, para la actuación del fiduciario. Por otro lado, tenemos la obligación de rendir cuentas. Es una de las pocas obligaciones que específicamente está regulada legalmente a cargo del fiduciario. ¿Por qué está regulada? Porque la obligación de rendir cuentas es fundamental en este tipo de emprendimientos. El fiduciario está obligado a rendir cuentas al resto de los participantes del emprendimiento. La rendición de cuentas puede ser solicitada fiduciante por el fideicomisario o por el beneficiario. Y tiene que ser llevada adelante mediante las previsiones del contrato o las previsiones legales. Específicamente, los artículos relativos al fideicomiso no enumeran de qué manera específicamente tiene que ser rendidas las cuentas en un fideicomiso. Pero tienen que, según la jurisprudencia, tienen que ser rendidas de manera documentada. Y en el caso de tratarse de sociedades, tienen que estar al alcance de los intervinientes, los estados contables, pero también es indispensable que la etapa de la obra sea pública para el resto de los intervinientes en este emprendimiento. ¿Qué etapa estamos? Inicial, demolición de obra, tenemos las habilitaciones correspondientes. El resto de los intervinientes tiene el derecho de saber y hacerse de esa información y esa documentación que respalde los dichos del fiduciario. Respecto a la periodicidad, el código dice que no tiene que ser mayor a 1 año, pero los contratos pueden establecer que sea menor. Hay contratos que establecen que la rendición de cuentas sea de 6 meses, pero la ley establece un límite máximo, es decir, no puede ser de mayor de 1 año. Además, el fiduciario puede tener obligaciones legales y contractuales específicas. Como obligaciones legales, tiene que abonar
los impuestos correspondientes al desarrollo de la actividad, llevar adelante las obligaciones laborales que correspondan, y el cumplimiento de las obligaciones con los proveedores que él contrata. También el fiduciario tiene determinadas prohibiciones. ¿Cuáles son las dispensas que está prohibida por el Código Civil y Comercial de la Nación? El Código Civil dice que el contrato no puede dispensar al fiduciario de la obligación de rendir cuentas. De esta manera podemos ver la importancia de la rendición de cuentas y el carácter de orden público que tiene esta obligación. ¿Por qué es tan importante? Porque la rendición de cuentas es la connotación de el deber de información que tiene el fiduciario respecto al resto de los contratantes. Tampoco el contrato puede dispensar al fiduciario de la culpa o dolo en que pueden incurrir él o su dependiente. Esto está íntimamente relacionado con la responsabilidad del fiduciario, que es un tema que es muy extenso y puede dar para desarrollar otra charla más. Por lo pronto les voy a decir que el fiduciario, en principio, responde con los bienes emitidos. Pero lo que dice este artículo es que en los supuestos en que el fiduciario exceda los límites del fideicomiso, el encargo que le encomiendan, y actúe con culpa o con dolo, y eso genera un daño determinado, y por consiguiente la responsabilidad personal de él o de sus dependientes, en este caso, puede llegar a responder con su patrimonio personal, ¿sí? Entonces, el contrato no puede dispensar al fiduciario de la culpa o dolo en que puedan incurrir él y sus dependientes. Esto es muy común que se refleje en los contratos de fideicomiso, la exención de responsabilidad del fiduciario. Los que están en la práctica de este tipo de contratos van a notar que se refleja de manera repetitiva la exención de responsabilidad del fiduciario. Entonces, bueno, es algo para replantearnos este tipo de cláusulas, que son cláusulas abusivas y que generan malas prácticas para el rubro inmobiliario de la construcción, no solamente porque están prohibidas, sino por el efecto que puede llegar a tener en los contratantes este tipo de cláusulas, de que no necesariamente tiene que ser instruida en derecho, de la limitación de responsabilidad del desarrollador inmobiliario o del fiduciario, y bueno, piensa que nunca va a poder atribuirle responsabilidad por nada, ni por hecho oculto, ni por falta de terminación de la obra, ni por escrituración. Entonces, bueno, ¿para qué intervenimos en un contrato? ¿Para qué firmamos un contrato? Si una de las partes se arroga todas las facultades y se exime de la responsabilidad que puede llegar a tener. Entonces, un poco de ética al momento de la redacción de los contratos y de llevar adelante la fiscalización de este tipo de emprendimiento inmobiliario. Bueno, además el contrato no puede dispensar al fiduciario de la prohibición de adquirir para sí bienes fideicomisos. El fiduciario tiene una incompatibilidad de rol con el fideicomisario, es decir, que no puede adquirir la propiedad final de las unidades funcionales o de los bienes fideicomisos. Esto está prohibido por el Código Civil y Comercial de la Nación, y, como dicha prohibición, puede llegar a ser considerada como una cláusula abusiva. No conozco casos en los que el fiduciario ingrese como un adquirente de unidades y que se ataque la validez de esa cláusula. La verdad no conozco casos, pero son cláusulas que hay que tomarla con pinzas. Hay que ver la manera de instrumentar el contrato en los supuestos en que la persona que actúe como fiduciario tenga como finalidad
adquirir unidades funcionales, bueno, hay que ver la manera en que jurídicamente se puede llegar a instrumentar, ¿no? De manera directa, atribuirle la propiedad final de los bienes. Respecto a la responsabilidad del fiduciario, de manera genérica, les puedo comentar que, a mi entender, la responsabilidad del fiduciario en este tipo de emprendimientos puede tenerse en mira desde dos aspectos, un aspecto interno y un aspecto externo. Respecto al aspecto interno, puede haber responsabilidad fiduciaria por el incumplimiento de la rendición de cuentas, por la falta de contratación de un seguro de responsabilidad civil, ya que es una de las obligaciones legales establecidas por el Código Civil y Comercial de la Nación, y más respecto a este tipo de actividades. Nadie puede negar que la actividad de la construcción es una de las actividades más riesgosas y un seguro de responsabilidad civil que sea razonable es fundamental. Es fundamental para que los bienes fideicomitidos sean totalmente resguardados. El fiduciario también va a ser responsable por el incumplimiento a la obligación de informar al consumidor, por la terminación de las obras, de las unidades funcionales, de la entrega en tiempo y forma, y por la escrituración de las unidades. También por los vicios ocultos o la ruina total y parcial que sea el destino de que la construcción tenga. También tenemos una responsabilidad externa a los sujetos que intervienen en este tipo de emprendimiento. Es decir, la relación ya no del fiduciario con los sujetos, sino el fiduciario con personas externas. Trabajadores, personas que sufren determinados daños en la vía pública o vecinos a raíz de la obra que se está llevando adelante, y contratos conexos con proveedores de bienes y de servicios que se pueden llegar a incumplir, siempre y cuando estemos dentro de los fines del contrato. Este tipo de responsabilidad trae aparejado que el fiduciario responda con los bienes fideicomitidos. Por ejemplo, en nuestro estudio jurídico, hace un par de años nos llegó un cliente que vivía en una casa en Caballito, y al costado de la casa estaban levantando un edificio. El chico tenía un estudio de grabación audio musical atrás en la parte trasera de su casa, y le cayeron muchísimos cascotes y materiales de obra. Sofía, es que me está escribiendo Carolina Segovia. No sé si habías visto. Sí, pero va a volver a mandar porque no figura ninguna solicitud por el Ah, momento. bueno, dale. Perfecto. Bueno, les sigo contando del caso de nuestro estudio jurídico. Me vine a ver al estudio un cliente donde había sufrido daños respecto de una obra, construcción, un edificio, le habían caído determinados materiales de construcción a su estudio de grabación, y bueno, le habían roto bastantes bienes de evaluación elevada. Entonces, nos pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Contra quién accionamos? Lo primero que hicimos fue pedir un informe de dominio. En el informe de dominio figuraba directamente el nombre del arquitecto y decía dominio fiduciario, entre paréntesis. Claramente había un fideicomiso en el medio, que mandamos al fiduciario porque era el titular del dominio fiduciario. Es responsable por los daños ocasionados por los riesgos o vicios de las cosas que se utilizan en la construcción. Entonces, ¿cómo iba a responder este fiduciario? Iba a responder
con el patrimonio fiduciario. No iba a responder en este caso con el patrimonio personal. Para esto, este emprendimiento inmobiliario tenía contratado un seguro de responsabilidad civil con el cual pudimos llegar a un acuerdo y se abonó una indemnización por daños y perjuicios. Por eso es de vital importancia la contratación de un seguro de responsabilidad civil en este tipo de emprendimientos inmobiliarios. Bueno, además, el fiduciario tiene una red contractual alrededor, por los cuales tiene que suscribir determinados contratos, como por ejemplo un contrato de obra, contrato de prestación de servicios. Van a intervenir determinados profesionales alrededor de un emprendimiento inmobiliario, y el fiduciario, al ser un profesional capacitado para esto, tiene que tener en cuenta todas estas particularidades. Va a negociar con los proveedores de materiales, con la constructora, con los arquitectos, gestoría, escribanía, estudio jurídico, estudio contable, con los agentes inmobiliarios, en los casos de que las unidades funcionales se pongan a la venta. Entonces, la tarea del fiduciario tiene determinado capacitación, requiere determinada capacitación. Por eso es indispensable tener esto en cuenta para el momento de asesorar a personas que quieren intervenir en carácter de fiduciario. Bueno, creo que lo más importante y atractivo del fideicomiso es la separación patrimonial. El efecto principal del fideicomiso es la separación patrimonial de los bienes. Esto significa que el fiduciario es el titular de los bienes fideicomitidos que ingresan al emprendimiento inmobiliario, y que estos conforman un patrimonio distinto del resto de los patrimonios de los sujetos intervinientes. El fiduciario, al ser el titular de estos bienes, va a ser el vendedor de las unidades funcionales y quien firmará los boletos de compraventa y las escrituras, en los supuestos en que las unidades funcionales se ofrezcan al público. Para eso es necesario que se presente la copia del poder de representación, en el caso de tratarse de una sociedad, y la copia del contrato de fideicomiso madre. La separación patrimonial asegura las inversiones de los participantes en este emprendimiento inmobiliario, y los acreedores personales del fiduciario no podrán atacar los bienes fideicomitidos, y viceversa. Grafiquemos. Entonces, el fiduciario, como interviniente en este caso, va a ser titular de su patrimonio personal único y de tantos patrimonios fideicomitidos como actuación en fideicomisos como fiduciario tenga. Esta es la excepción a el carácter único del patrimonio que veíamos en Derecho Civil 1 cuando estudiábamos la carrera de... Bueno, más gráfico imposible. Cada uno de los participantes, sujetos intervinientes de este emprendimiento, tiene su patrimonio personal, y el patrimonio fideicomitido va a ser un patrimonio de afectación. ¿Afectación a qué? A determinada finalidad que va a ser establecida por las partes al momento de firmar el contrato. De esta manera, como pueden ver, cada uno de los intervinientes va a tener sus propios acreedores en sus propios patrimonios. Y el patrimonio fideicomitido va a tener también sus propios acreedores, y los acreedores del fiduciante o del fiduciario no van a poder atacar los bienes fideicomitidos, y viceversa.
los acreedores del fideicomiso, por ejemplo, el cliente que me vino a ver al estudio, no va a poder atacar el patrimonio del fiduciario personal y el patrimonio de los fiduciantes, que también son inversores en este tipo de emprendimiento. Siempre va a quedar a salvo, en el caso de los fiduciantes, de los acreedores del fiduciante, la acción de fraude o ineficacia concursal. Y en el caso de los acreedores de los beneficiarios y fideicomisarios, pueden subrogarse los derechos de su deudor. Bueno, ya vimos hasta ahora las partes, los sujetos, el efecto principal, que es la separación patrimonial, y ahora tenemos que tener en cuenta que en caso de que el adquirente del fideicomiso inmobiliario de construcción sea destinatario final, se le aplica el sistema de protección de consumidores. ¿Cómo está compuesto el sistema de protección de consumidores? Está compuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial de la Nación, en lo que respecta a los contratos de consumo, y la Ley 24.240, Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 26.993, que establece el sistema de conciliación previa obligatoria en relaciones de consumo, y no podemos dejar de tener en cuenta que recientemente, es decir, hace muy poco, el año pasado, entró en vigencia el Código de las Relaciones de Consumo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que crea el tan ansiado fuero del consumidor, donde rigen determinados principios que, bueno, los que nos dedicamos a derecho del consumidor tenemos que pregonar básicamente en los juzgados comerciales determinados derechos de los consumidores, como por ejemplo la gratuidad a favor de los consumidores, el indubio pro consumidor, y que el Código de las Relaciones de Consumo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los legisla de manera específica. No es lo mismo litigar en un fuero donde existe un código específico, donde regula los principios procesales a favor de los consumidores, que litigar en la justicia nacional en lo comercial o civil y comercial federal, donde es otro el código aplicado y claramente a veces se nos hace cuesta arriba a los que representamos consumidores en otro tipo de juzgados, sin perjuicio que existen jueces que están totalmente en línea con los principios y derechos de consumidores y que digan de manera bastante específica este tipo de ordenamiento legal. Entonces, ¿en qué momento vamos a aplicar el sistema de protección de consumidores? En el supuesto en que existe una relación de consumo. El artículo 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que va a haber que la relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Entonces, aplicado al fideicomiso inmobiliario de construcción, el proveedor muchas veces va a ser el fiduciario, pero no siempre. Otras veces, el proveedor va a estar incorporado como fiduciante, originario. ¿Quién sería un proveedor? Un desarrollador inmobiliario. El desarrollador inmobiliario que lleva adelante la gestión o la administración del emprendimiento inmobiliario, pero en realidad el titular dominial del dominio fiduciario es el fiduciario, es una persona jurídica que está guiada o administrada por el fiduciante. Ahí encontramos que el proveedor puede ser el fiduciario, pero también a veces puede ser un fiduciante originario. Para ser proveedor es necesario que exista profesionalidad en el ejercicio de la actuación y determinado conocimiento del negocio, y que los bienes y servicios sean destinados a consumidores. Ahora bien, ¿quién sería consumidor en un fideicomiso inmobiliario de construcción?
podemos calificar como consumidor al fideicomisario, como destinatario final de los bienes, puede ser un tercero o puede ser un fiduciante, tenedor de certificados de participación en caso de que existan fideicomisos financieros inmobiliarios, un cesionario o un comprador por boleto de compraventa. Bueno, tenemos que tener en cuenta que existe en el marco del derecho del consumidor el deber de información, que se encuentra regulada en la publicidad, y las cláusulas abusivas. El deber de información es fundamental en este caso, ya que existe una violación al deber de información por parte de los proveedores, sean fiduciarios o fiduciantes originarios, una violación sistemática. Y esto genera esta asimetría en la información por parte de los consumidores y personas que intervienen de manera profesional en este tipo de emprendimientos inmobiliarios. Genera una falla de mercado, que es la asimetría en la información, que muchas veces genera lo que es menos eficiencia para el mercado inmobiliario de la construcción en términos económicos. ¿Por qué menos eficiencia? Porque el consumidor que ingresa con determinados proyectos económicos a un emprendimiento inmobiliario de construcción, que después tiene determinados retrasos y no son informados, el problema no es que haya retrasos, sino que no son informados. Esto puede llegar a generar mayores costos para los adquirentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay familias que aceptan determinado plazo de adquisición de las unidades informados por proveedores de manera deliberada, y bueno, que se encuentran alquilando una propiedad y pagando otra mediante un fideicomiso para adquirir la propiedad final de este emprendimiento, y que muchas veces nos pasa, demoras, esas demoras no son informadas, y creo que el deber de información es fundamental en este caso, y más en el rubro inmobiliario de la construcción, que muy pocas personas pueden especificar de manera determinada cuál es el plazo de terminación específico de una obra. ¿Por qué? Porque la construcción de una obra tiene determinadas variables, y por eso es importante regular qué se tiene en cuenta por caso fortuito o fuerza mayor en un contrato, y establecer que las lluvias pueden afectar a la construcción, que las huelgas también pueden afectar a la construcción, problemas en importaciones también afectan, y todas otras cuestiones que pueden llegar a presentarse como demoras en este tipo de emprendimiento. Acá el problema no es la demora, el problema es la falta de información al consumidor, ¿sí? Y esto está relacionado con el incumplimiento de las rendiciones de cuentas por parte de los proveedores a los consumidores. Proveedores como fiduciarios, se relaciona con la obligación de rendir cuentas del fiduciario. Por otro lado, tenemos regulada la publicidad. La publicidad, ¿cómo podemos llegar a vincularla con un fideicomiso inmobiliario de construcción? Bueno, tengan en cuenta que muchos emprendimientos inmobiliarios que tienen oferta al público se encuentran regulados mediante la publicidad, realizan publicidad por folletos, por emails, por Instagram, por vivos de Instagram. Y me tocó ver hasta showroom o hot sale, unidades funcionales en fideicomisos inmobiliarios de construcción. En ese momento me pregunté, bueno, ¿cuál es la garantía que le puede ofrecer un proveedor de rebajar el precio de un metro cuadrado a un consumidor en un fideicomiso inmobiliario de construcción? Y la verdad es una cuestión que hay que tener en cuenta para analizarla y evaluar la licitud de ese tipo de prácticas, de ese tipo de publicidad, y tener en cuenta que, además, que la publicidad obliga al proveedor frente a los consumidores potenciales. ¿Esto qué significa? Y atención los corredores inmobiliarios. Esto significa que en los supuestos en que se lleve adelante publicidad de determinada unidad funcional, teniendo un balcón, teniendo cochera,
teniendo determinada vista, noreste, sur, o determinadas particularidades a los proveedores frente a los consumidores. Y un incumplimiento del contrato puede llegar a representar la responsabilidad del fiduciario y de los proveedores intervinientes en este tipo de emprendimiento inmobiliario. ¿Cuál es la publicidad ilícita y prohibida por ley? Es la publicidad engañosa, comparativa y abusiva. En estos casos, la ley pena este tipo de publicidad, estableciendo que está prohibida y es ilícita. Ahora bien, hay otro tipo de prácticas abusivas, que son la inserción de cláusulas abusivas. ¿Cuáles pueden ser unas cláusulas abusivas? La exención de responsabilidad del fiduciario. Esa puede ser una cláusula abusiva. La inserción de cláusulas que generen un desequilibrio significativo entre los derechos del proveedor y las obligaciones del consumidor. Este tipo de cláusulas se tienen por no escritas y acarrean la nulidad de la cláusula. Una nulidad parcial, no total del contrato, sino una nulidad parcial siempre y cuando pueda ser una cláusula que pueda ser divisible del contrato. Bueno, este es el final de la charla. Espero que haya sido de gran utilidad para todos y todas. Y bueno, si querés, Sofía, habilitamos las preguntas o los comentarios, si quieren realizar algún tipo de comentario. Les agradezco la participación y bueno, estoy a disposición mediante los canales que les acabo de informar: Instagram, Facebook, LinkedIn y por celular. Bueno, muchas gracias a todos. Les quería avisar que la clase se va a subir a nuestro canal de YouTube, así que bueno, probablemente antes de mediados de mes estaremos, antes de fin de mes, pues estamos a mediados de mes, estaremos enviando los certificados, así que bueno, cualquier duda que tengan estamos a disposición. Y muchas gracias, Marcelo, por la clase. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas tardes todos. Que tengan buenas tardes, hasta luego.